Muy bienvenidos al programa Líderes, a nuestro primer programa de Líderes, un programa donde se pretende que personajes, capitanes, líderes y grandes mujeres nos den su punto de vista sobre temas muy específicos que en la sociedad nos están impactando, pero con este punto de vista particular de quienes han sido actores principales, han sido protagonistas en algún momento de la historia en la vida política. Entonces hoy en verdad que estamos muy contentos y en primer lugar me gustaría presentar a quien será nuestro moderador y quien nos acompañará en esta aventura, el licenciado Javier Santillán, que de manera muy rápida puedo destacar, licenciado en Economía por la UNAM, 4 veces diputado federal, coordinador de la bancada agraria, presidente del Comité Directivo Estatal en el PRI Jalisco, en el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina, pues ha sido secretario de Acción Agraria, delegado en Morelos y Veracruz, secretario de Organización, un verdadero líder, un capitán. Bienvenido, licenciado, y muchas gracias por aceptar el moderar y acompañarnos en este proyecto. Gracias, Darío, por tu invitación. Para nosotros es un gran honor. Perfecto. Y hoy en nuestro primer día también nos acompaña una gran mujer, sin duda incuestionable que es líder, la diputada Mariana Fernández Ramírez, que es licenciada en Derecho por la UDG, maestría en Derecho Constitucional, diputada local en 2 ocasiones, actualmente es diputada también por el plurinominal y en la vía electiva por el distrito número 8, fue presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, actualmente es coordinadora del grupo parlamentario en el PRI, secretaria general en el Comité Directivo Estatal y una verdadera líder. Muchas gracias, Mariana, por aceptar la invitación y amadrinarnos en nuestro primer programa. Muchísimas gracias y los saludo con muchísimo gusto a todos. Y por supuesto, nuestro siguiente invitado, y en verdad, licenciado, muchas gracias por aceptar. En verdad que, licenciado Santillán, arrancamos de lujo, no pudimos haber empezado mejor. El licenciado José Socorro Velázquez, licenciado en Economía y en Derecho por la UDG, presidente del Comité Directivo Estatal, fue secretario de Acción Electoral también en el Comité Directivo Estatal, en 3 ocasiones fue regidor por el Ayuntamiento de Guadalajara y 1 por Arandas, 2 veces diputado federal, muchísimas cuestiones académicas y por supuesto ha estado en los principales coordinando grupos de asesores a nivel federal en el área de salud y economía. Licenciado José Socorro Velázquez, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchas gracias a ti, Darío, y para mí es un honor participar en este ejercicio muy interesante y muy importante que tú encabezas desde el Instituto Reyes Heroles del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Y licenciados, sin mayor preámbulo, el tema Jalisco a 2 fuegos, ¿no? E inclusive también literal, por los últimos días que hemos vivido en Guadalajara. Le cedo el micrófono, licenciado Santillán, y bienvenidos a su programa. Muchísimas gracias, Darío. Vamos a dialogar, a intercambiar puntos de vista sobre aspectos que indudablemente como jaliscienses para nosotros tienen un gran impacto. Tendríamos que pensar que este 2020 nos lleva a una circunstancia inédita que no había vivido Jalisco, a pesar de ser uno de los estados fundadores del federalismo, ser una de las entidades con mayor civilidad política. Nos encontramos en una situación donde hoy iniciamos, antes de esta reunión, con manifestaciones que están en las calles de Guadalajara, manifestaciones de inconformidad, de manifestación política, y eso nos habla de una circunstancia muy especial que está viviendo Jalisco, y el fin de semana anterior fue violencia la que tuvimos. Algo está pasando en Jalisco y tenemos que analizarla en razón a estas circunstancias. Vamos a plantearnos efectivamente, formamos parte de un sistema federal y en ese sentido tiene que haber una convivencia entre la representación del Poder Ejecutivo Nacional, que está depositado en el presidente de la República, y el gobernador del estado, que es el Ejecutivo, que también corresponde a la manifestación democrática que nos hemos dado a los votos de los ciudadanos, que fueron esos 2 personajes, Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador, los que hoy tienen la responsabilidad de responder a los problemas que enfrenta el pueblo de Jalisco. Para ello hemos invitado, y por razón natural, como lo dice nuestro compañero Darío, nosotros tenemos en José Socorro Velázquez
uno de los cuadros más importantes de nuestro partido, con una visión amplia, con un conocimiento a fondo, a detalle, del papel que debe de jugar cada uno de las acciones que quien tiene la responsabilidad política debe de tener cuidado y debe de buscar siempre la mejoría y el bienestar de sus gobernados. En ese sentido, le vamos a pedir a José Socorro Velázquez que nos dé su impresión de estos 18 meses que México ha transitado en esta cuarta transformación, de qué manera ha impactado esto y ha correspondido a los compromisos que se hicieron en campaña para que podamos hacer una reflexión profunda sobre este tema. Muchas gracias, Javier, con mucho gusto. Bueno, habría que ubicarnos primeramente en el contexto de lo que significa la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que es un hombre con cualidades verdaderamente excepcionales y la principal es su perseverancia. Sin embargo, yo creo que la perseverancia, que podemos considerar todos como una virtud, se convierte en un defecto cuando se convierte en necedad, en terquedad. Y a mí me parece que los mexicanos que votaron por él, yo no, por supuesto, muchos de ellos, y lo han manifestado públicamente, han sentido una gran decepción al ver su actuación como jefe del Ejecutivo Federal. Porque Andrés Manuel López Obrador está fallando como político y está fallando como estadista. Está fallando como político porque en una circunstancia tan inédita, tan inesperada como la que estamos viviendo, está fallando la política. No está ejerciendo una acción política importante porque carece de colaboradores en el área política y porque él se dedica a seguir en campaña y no a atender los asuntos propios de su altísima responsabilidad. Entonces creo que desde ese punto de vista se pueden combinar muchas cosas que son negativas para la conducción del país. Me parece que al presidente le hace falta un equipo de trabajo congruente, un equipo de trabajo capaz, un equipo de trabajo que responda a las necesidades en cada una de las áreas estratégicas de la vida nacional. El presidente López Obrador es un admirador del presidente Juárez, pero se le olvida que el presidente Juárez se rodeó de los talentos más brillantes de su tiempo, se rodeó de los hombres más capaces. En ese tiempo, desgraciadamente, no había participación de muchas mujeres, pero se rodeó de las inteligencias mejor calificadas de su tiempo. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de sus limitaciones. Y el presidente López Obrador se encierra en sí mismo, no acepta ninguna recomendación, no acepta ninguna sugerencia, no acepta ningún cuestionamiento, y eso me parece que es o va en contra de lo que el país necesita. Por otro lado, ha habido lamentablemente, y esta es otra falla de la política, enfrentamientos con los gobernadores. Yo no sé de quién sea la responsabilidad, ni me voy a meter a juzgar en este momento sobre cuestiones fiscales, etcétera, etcétera, y todo lo que está en la agenda nacional. Pero ¿dónde está la secretaria de Gobernación para poder ejercer su función política y conciliar los intereses y llamar a cuentas a los gobernadores? No desde el punto de vista de una confrontación, sino con el mejor ánimo de conciliación para darle viabilidad a la política nacional. En fin, todo esto, que lo pongo como marco de referencia, ha dado lugar a una serie de situaciones, pues que cuando menos decepcionan a quienes votaron por él y confirman lo que muchos pensábamos de él, y por supuesto que no le dimos el correspondiente sufragio. En la presidencia de la República debe tenerse como una función principalísima el generar confianza.
La economía depende de la confianza y tú eres un gran economista, Javier. Y evidentemente, desde el punto de vista económico, las empresas, las inversiones, los empresarios requieren confianza para poder hacer las cosas que este país requiere. Yo siempre he pensado que el gobierno debe producir confianza para quienes se dedican a la empresa puedan producir los bienes y servicios que la nación demanda. Hubo errores desde el principio de la administración que cancelaron la confianza. La cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México con un avance ya de más del 30% y con una inversión de más de 100,000 millones de pesos que ahí están tirados en la basura, es algo verdaderamente imperdonable. ¿Que había casos de corrupción? Pues que se hubieran castigaran. Ventilado y se hubiera consignado a los responsables, que se hubieran castigado. Hasta ahorita no hemos visto ningún caso de consignación por algún acto de corrupción en el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por otro lado, que se quería hacer un gran negocio inmobiliario para hacer otro Santa Fe en el área del aeropuerto. Y que el gobierno del Distrito Federal, entonces de la Ciudad de México ahora, no es el que da los vocacionamientos. Entonces tenían los elementos para evitar cualquier tipo de negocios ilícitos con el tema del aeropuerto. No se hizo. ¿Por qué? Porque era un capricho. Y un capricho sometido, y ahí fue el primer error, de hacer una consulta popular amañada, inútil, inservible, que fue una burla, porque no se sujetó a los lineamientos que para las consultas populares ya están señalados en la legislación aplicable. Y bueno, ahí empezamos mal. Después vinieron las confrontaciones con los empresarios, vinieron las confrontaciones con todos los grupos que no están a favor mío, hasta llegar al absurdo de la semana pasada, en una declaración que me parece totalmente imprudente e impropia de un estadista o de un jefe de Estado, de decir, decídanse y digan quiénes están conmigo y digan quiénes están contra mí. Eso ya es casi poner al país en la ruta que va a conducir a una confrontación o a una guerra civil si esto sigue, que yo espero que de ninguna manera se pueda dar, porque creo que la prudencia debe prevalecer por encima de este tipo de circunstancias totalmente desafortunadas. Y bueno, con todo esto, pues cae por encima por si fuera poco, por encima de todo, esta circunstancia que nadie esperábamos de una contingencia sanitaria y una pandemia que tiene al mundo en vilo, literalmente. Esto, evidentemente, agrava las cosas y el presidente dice absurdamente que la pandemia le cayó como anillo al dedo. Pues como anillo al dedo, ¿para qué? Para justificar las insuficiencias, la falta de resultados. Para justificar la falta de resultados, como bien dice Mariana, y para justificar el terrible fracaso de la mal llamada Cuarta Transformación. Una transformación como las que se han dado en la historia de México no se hace por decreto o por capricho o por gusto de un personaje. Todos sabemos lo que han implicado las 3 transformaciones fundamentales en la historia de este país. Entonces, sí creo que la pandemia no nos cayó como anillo al dedo, sino más bien, como en algún artículo mencionara don Sergio García Ramírez, nos cayó como soga al cuello. Y eso nos tiene más que a ningún otro país en una situación bastante complicada. Entendemos todos la situación económica de miles y miles de gentes que viven al día y que lamentablemente están pasando por una circunstancia sumamente difícil. Ojalá que podamos equilibrar con sensatez esta situación, que podamos ir reorganizando nuestra vida y reactivando la economía para que la gente que más necesidades tiene
pueda sobrevivir decorosamente en esta circunstancia y que el gobierno, en lugar de confrontaciones políticas y de inicio de una campaña que ya va con vistas al 2021, se dedique a apoyar a los pequeños y medianos empresarios para que puedan conservar las fuentes de trabajo y este país pueda seguir caminando. Ese sería un primer comentario de mi parte. Muchas gracias, José Socorro. Efectivamente, como lo señalas, todo en este país al último nos lleva a lo que necesariamente tiene que tener cualquier sociedad democrática. Nosotros estamos a unos meses de que podamos estar nuevamente, menos de un año ya, de llegar nuevamente, como lo señalas, al 2021, donde la sociedad tendrá que tomar conciencia de lo que ha vivido, de lo que se le ofertó, de lo que ha recibido y sobre todo del futuro de nuestros hijos, del futuro de los jóvenes y sobre todo el tener que tomar la determinación de volver a votar y votar por algo que seguramente le dé certidumbre y le permita tener confianza en que encontraremos un México mejor y un Jalisco mejor. Por otro lado, buscaríamos, mi querida Mariana, en esta reunión donde efectivamente Jalisco está a dos fuegos. Está a dos fuegos porque las decisiones nacionales que se tomen son decisiones que impactan en la vida de Jalisco. Son decisiones que 7.800.000 jaliscienses están necesariamente en el entorno de las decisiones que estos dos personajes le presenten a Jalisco. Tú, como representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como una mujer joven, valiosa, entregada en su esfuerzo por construir un mejor Jalisco, ¿cuál ha sido tu experiencia en estos 18 meses? Bueno, yo creo que, como mencionaba mi querido Coco, hay muchas coincidencias entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Llegaron con mucha popularidad, sobre todo mucho más el federal, con mucho apoyo social, y que en el primer año no dieron resultados y son totalmente insuficientes. Al revés, los resultados que Jalisco tenía en secciones anteriores se fueron cayendo. En menos de un año la popularidad del gobernador tenía menos de calificación de 5, era evaluado como uno de los últimos gobernadores a nivel nacional en resultados, y en tu primer año no es normal que pase eso, el quinto ya porque estás desgastado, pero en tu primer año no era posible que tuvieras tan malos resultados. El tema de la inseguridad en Jalisco ha crecido muchísimo, creo que todos hemos sido víctimas en nuestras familias, en nuestros amigos de algún delito, y después llega este 2020 que ha sido los años yo creo que más complicados para todos los mexicanos, para todos los jaliscienses, y lo que queríamos es tener líderes a la altura. Gobernantes que se comportaran como grandes líderes y unieran a este país, y unieran a este estado, pero si analizamos a los dos perfiles, tanto al presidente de la República como al gobernador, tienen muchas coincidencias en su propia personalidad. Ellos muchos años estuvieron en la oposición, entonces permanentemente había una campaña de pelea contra los gobiernos que había antes, y ahora pareciera que no asumen que ellos ya son los gobernantes, claro. Y hay un tema de confrontación todo el tiempo y se pelean con sombras. Yo no he visto un solo video del gobernador donde no parezca que nos regaña a todos los jaliscienses. Hasta cuando da buenas noticias parece que nos están regañando. Como si fuéramos los hijos y sus hijas todos los jaliscienses, pero a modo de estarnos, como dicen, regañando, ofendiendo de qué hacemos y luego no me entendieron. O sea, parece que tenemos 4 fases en esta pandemia que en Jalisco ya nos costaron más de 50,000 empleos, hay que decirlo. Lo decía muy bien Coco, pues en un país donde la gente está sobreviviendo con 6,000 pesos mensuales, con lo mínimo que tienen y que están viviendo al día, ya hay más de 6,000 empresas que van a tronar en este estado y que no van a volver a reabrir cuando sea pertinente las reaperturas. Y lo que nosotros queríamos era gente que nos uniera, que nos diera esperanza, que tomaran decisiones de estadistas, que tomaran decisiones con ese liderazgo que la gente les dio a ellos, y pareciera que se siguen peleando con sombras. Se pelean con los medios de comunicación, con los académicos, con quienes lo cuestionan, con la oposición, y pareciera que todo es la culpa de todos menos de ellos.
Y creo que cuando uno ya asume esas sillas o esos espacios, uno lo tiene que hacer con toda la responsabilidad que ellos son los mandatarios y los obligados a tomar las mejores decisiones para todos. Yo veo a otros líderes mundiales y de verdad ellos han sacado la casta en el tema de la pandemia, no se la han pasado peleándose en temas políticos. Y aquí pareciera que la pandemia, lo que hemos logrado es que se gaste millones y millones de pesos de los mexicanos en las redes sociales a ver quién es más fregón, si un presidente de la República, si un gobernador. Y de verdad ha sido muy decepcionante. ¿Qué pasó la semana pasada en Jalisco? Hay que decirlo claramente con el asesinato de Giovanni. Lo primero que es lamentable de ese asesinato es que tenían que castigar a los culpables independientemente del origen político de donde vinieran los responsables. ¿Y qué pasaba? Que usaban líneas discursivas para golpear a actores de otros partidos, que metían dinero, hay miles de millones, ahí está su deuda, miles de millones en redes sociales para desacreditar el tema de este asesinato, para desacreditar a la oposición. ¿Y qué sucedía? Que primero fue la culpable de... La primera culpa que dijeron fue el de un presidente de la República. Después se retractaron porque creo que era muy grave una acusación de un gobernador hacia un presidente de la República. Después era de una presidenta de un partido que ni siquiera había llegado a Jalisco. Y empezaron a meterle muchísimo dinero con alguien que ni siquiera tomó decisiones en este estado. Después fue culpa de los policías. Después de un activista. Y después ya no sabían dónde poner las culpas, pero siempre parece que son los demás y yo no me hago responsable. Y parece que en un fin de semana más de 7 personas distintas o 7... instituciones distintas te desestabilizan el Estado. Creo que lo que queremos los jaliscienses y los mexicanos es que asuman su responsabilidad, que dejen de pelear en un tema político. El otro día vi un tuit que me encantó que decía, por favor, que no sea tan violenta la campaña presidencial para Jalisco. Y de verdad es que hay una campaña que a lo mejor va a durar 4 años y los únicos que vamos a perder somos los jaliscienses. Un gobernador no se tiene que destapar 5 años antes de una contienda presidencial. Pero ya dijo que no estará en ninguna boleta electoral. Siempre dice lo mismo y siempre lo vemos en todas. Ah, bueno. Una cosa es lo que se diga antes y otra cosa es cuando sean las campañas, ¿no? No sé tú qué opinas, Coco, del escenario que se ha dado en el tema local, pero sí creo que nos han quedado mucho de ver como los líderes que se tendrían que comportar todos los gobernantes sin importar que ellos tengan partidos distintos. Mariana, en estos 18 meses, indudablemente que en una sociedad tan importante como la jalisciense y en cualquier acción de gobierno, todo llega a pesos y centavos. Finalmente, para Jalisco estos 18 meses, desde tu óptica, ¿cuál ha sido el costo? El costo de una relación que no ha podido darse de convivencia, de respeto, de armonía, de negociación entre quien ejerce el presupuesto federal, que son más de 6 billones de pesos, con un estado que ejerce un presupuesto de 123 mil millones de pesos, más o menos. Entonces la comparación es verdaderamente dramático con lo que sucede en este país, pero desde tu visión del poder, desde el poder legislativo, que ustedes autorizan el presupuesto, ustedes lo analizan y ustedes son quienes le van dando pauta al gobierno del estado, ¿cuál es el costo que tú señalarías que está pagando los jaliscienses por esta falta de coordinación política entre el gobierno de la República y el gobierno del Estado? Creo que lo más complicado ha sido los proyectos que se han cancelado en todos los municipios del país, eso hay que decirlo. Jalisco de un año a otro su presupuesto creció más de 10 mil millones de pesos. En el año 2019 llegaron 4 mil millones de pesos más a la federación. Y esa es una historia que justamente en este ring político se ha dicho mucho de están castigando a Jalisco, no nos dan dinero, por eso tenemos que ir por una deuda un año y al siguiente año vamos a ir por otra deuda, que ya ahorita nada más un solo gobernador ya lleva de deuda 10 mil millones de pesos, lo que nunca en su historia de otros gobernadores. Y hay que decirlo claramente, las reglas son muy claras para el tema de participaciones federales, para el tema de los proyectos en cada estado, y eso es algo que le quieren hacer creer a la gente que a Jalisco le están castigando con dinero. Hay que decirlo claramente, el pacto federal sí es muy injusto, pero ya siendo muy injusto desde hace bastantes sexenios. Sí se tiene que dar el debate del tema. El Coco creo que sabe mucho más del pacto federal, porque Jalisco manda 10 pesos a la federación y se le regresan 2 pesos porque hay otros 8 que se van a estados mucho más pobres, y ese debate es el que se tiene que dar. Si también esos estados que son los más importantes en el desarrollo económico del país, que Jalisco es el cuarto que más aporta al PIB nacional, ¿por qué se les da o se les regresa tan poco de la federación? ¿O por qué se siguen manteniendo los estados que difícilmente están arrancando bien sus desarrollos económicos? Es un tema de justicia distributiva y que tendremos que dar el debate en el pacto federal, que no es este sexenio, desde hace muchos años Jalisco no recibe lo que le corresponde. En el tema de los proyectos con la federación, no le han cancelado ninguno a Jalisco. Ojo, tenemos muy poquitos. Un parque Solidaridad, un puente Federación, que está ahí muy cerca de Vallarta, y el Peribús, que eran como 1,000 millones de pesos.
Mientras en otros sexenios tuvimos un tren ligero de 30,000 millones de pesos, inversión carretera por más de 30,000 millones de pesos. Pero aquí Jalisco no ha dejado de recibir ni un peso menos de la federación, porque las reglas de las participaciones federales son sumamente claras. Hay que decirlo, enero, febrero y marzo, el primer trimestre del año, Jalisco todavía creció 600 millones más en sus participaciones federales de las que estaban proyectadas. Crecimos un 2% más de lo que había proyectado. Es muy fácil la narrativa de tenemos que agarrar deuda porque están castigando a Jalisco, porque nuestra mala relación está afectando a Jalisco. Hasta este momento no hay ningún proyecto cancelado. La federación, evidentemente por la pandemia, va a dejar de recaudar el ICR, va a bajar el IEPS, va a bajar el IVA, toda esa recaudación, pero para eso hay un fondo estabilizador que todos los expresidentes de este país lo habían mantenido en casi 200,000 millones de pesos. Ahorita nada más le quedan ya 80,000 millones a ese fondo estabilizador, y justo como le dice su nombre, es para estabilizar el país en momentos como los que hoy vivimos, que vamos, o ya estamos muy cerca de la recesión. Entonces, si se acaba el dinero de la recaudación, sacan el dinero de ese fondo y se empiezan a dar las participaciones que están proyectadas cada año para cada estado. No hay forma que este año se castigue a Jalisco más que con la cancelación de algún proyecto, pero yo no creo que cancelen ningún proyecto. Si cancelaran, el más grave sería el Peribús, si no se remodela el Parque Solidaridad, porque yo me río que veo a todos los gobernadores y alcaldes arreglando el Parque Solidaridad. Yo no sé qué tanto le hagan al Parque Solidaridad, pero no pasaría nada a la cancelación de ese parque, esa remodelación. Pues no le han hecho nada a Jalisco en los temas presupuestales, porque hay fórmulas en las que por una ley de Herodes no pueden cambiarlas y son muy claras. Entonces hay que decirle a la gente que hasta este momento Jalisco no ha sufrido ninguna consecuencia presupuestal por la mala relación que hay un ejecutivo estatal con un ejecutivo federal. Sí, yo creo que eso lo debemos de analizar a fondo, efectivamente, Mariana. La historia de México es una historia de un presidencialismo fuerte. Eso ha sido como nos consolidamos prácticamente hace 200 años, y Jalisco fue uno de los estados promotores para que contáramos con una presidencia de la República fuerte. Ha habido años en los que Jalisco, por su vinculación, por su buena relación entre el Ejecutivo estatal y el Ejecutivo federal, a mí me tocó todavía siendo secretario de administración del último gobierno de Jalisco, que no tuvo necesidad de préstamos, que entregó Enrique Álvarez del Castillo a Jalisco con obra pública de autopista a Colima, de la primera línea del tren ligero, de la Expo Guadalajara, con obras que finalmente han trascendido en la vida de Jalisco. ¿Pero a qué se debía eso? En algún momento, comentando esto con el gobernador, y era por un lado el peso de Jalisco. Indudablemente el peso de Jalisco es una de las entidades que mayor aporta a la federación, pero que viéndolo ya en la práctica, cuando hay buenos convenios, porque los convenios al último son una forma de equilibrar los recursos del presupuesto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un gobernador? Un gobernador tiene que armonizar las fuerzas locales, tiene que establecer estrategias con el gobierno federal, tiene que hacer que coincidan los planes locales con los planes federales, y en muchos casos Jalisco ha tenido recursos por arriba de lo que le corresponde de su propia recaudación. En este mismo momento que, curiosamente, Jalisco no es de los que más aportan en términos de proporcionalidad a la federación, sino que hay estados como Colima tan pequeños que tiene una recaudación altísima y es el que más aporta a la federación, y Jalisco es de los que están arriba de la media, pero sin embargo tenemos, por falta de coordinación, obras como la línea 3, que es inconcebible que en un país como el nuestro, con las carencias que tiene, por falta de haber una verdadera vinculación entre el Estado y la Federación, la tengamos parada, que no se defina qué pasa con la presa del Zapotillo, en el caso de Jalisco, que está igualmente parada, que la contaminación en el río Santiago nos esté llevando a situaciones de pudrición ambiental y no se haga nada. Esas son las cosas que indudablemente nos hacen un gran daño cuando no hay madurez político, cuando no hay coordinación. Y como lo señalaba José Socorro hace un momento, veníamos mal en el 19 en la situación económica, porque se tomaron decisiones verdaderamente graves y se perdió lo más importante, que es la confianza. Si no hay
confianza, seguridad jurídica para que una economía funcione. Los inversores estatales, los inversores nacionales, la inversión extranjera no va a llegar a un país donde se cambian las leyes. Y con una consulta, Patito, te puedan echar para todos los permisos de las empresas sin importar la legalidad. Como el caso de la cervecera de Mexicali. Pero aparte, a ver, José Socorro, tú señalaste algo que efectivamente es muy importante, que este año ha sido gravísimo para México. Nos encuentra con una crisis sanitaria. Tú estuviste en la Secretaría de Salud y tienes muy claro que cuando llega una pandemia, pues es un asunto de coordinación nacional. ¿Cómo explicar esto donde, por un lado, en todos estos meses, todos los gobernadores no han tenido la posibilidad de un diálogo con el Ejecutivo? No, pues eso me parece totalmente absurdo, porque para empezar, constitucionalmente hablando, existe un Consejo Nacional de Salubridad, que es la máxima autoridad y que depende directamente del presidente de la República. Pues está en la Constitución, en la Ley General de Salud, y aquí habían pasado prácticamente 2 meses del inicio de la pandemia y no se había reunido el Consejo Nacional de Salubridad. No habían declarado ni emergencia nacional. No habían declarado nada y no había habido una sola reunión con los gobernadores. Ante una situación que ya era evidente, ¿por qué no tomar decisiones desde un principio? La prueba es que la situación en México está bastante complicada en ese sentido y todos los días, con las contradicciones que vemos entre una opinión por parte del presidente y otra opinión por parte del vocero de las cuestiones sanitarias, el ya famoso doctor López-Gatell, pues evidentemente ya no sabe uno qué hacer, porque todos los días es el pico de la pandemia. Todos los días va a aplanarse la curva y todos los días siguen más casos. Como junio que duplicaron todos los casos de mayo. Y mucho más fallecimientos. O sea, los 10 días de junio fueron mucho más graves que todo el mes de mayo para Jalisco y para el país. Entonces, cada día nos dicen que se va a poner peor y que ahí viene el coco y cada día viene peor y cada día viene peor y ya no sabemos a quién creerle porque hay una descoordinación donde ya te dicen ya sales, ya reabres y después es que no me entendieron, ustedes no me entienden lo que les digo, otra vez enciérrense. O sea, primero tuvimos un gran líder que nos cuidó aquí 15 días antes en Jalisco, que se posicionó como el gran gobernador. Ya no sabemos si esos 15 días antes funcionaron o no. Después tenemos que abrir la economía porque por cada muerto de COVID se cierran 10 empleos en temas proporcionales. Y ahora estamos en el sálvese quien pueda. Y ahorita ya la última fase es el no me entienden y después siguió el sálvese quien pueda y ojalá... Y rásquense con sus uñas. Les toca un hospital si alguien necesita un respirador. Yo quiero hacer una acotación, si me permites, Javier, a lo que decías, porque hay una cosa muy importante en la referencia que hiciste al gobierno de don Enrique Álvarez del Castillo. Ese gobierno se dio en el sexenio que gobernó México el presidente Miguel de la Madrid. Y vaya que habíamos salido de una crisis en las postrimerías del gobierno del presidente López Portillo, que heredó una crisis económica terrible. Recordemos simplemente la nacionalización de la banca, que muchos podían haber tomado como en los viejos tiempos como una medida revolucionaria y que lo único que hizo fue propiciar el desastre económico del país. Entonces de la Madrid luchó y se la pasó durante todo su sexenio tratando de recomponer las cosas económicamente, con una gran prudencia y con una gran sensibilidad y madurez que muchos le desconocen a don Miguel, pero que evidentemente fue una aportación importante para volver a equilibrar las cosas y darle cauce a una recuperación económica que después tuvo otras crisis, porque parece que no entendemos los mexicanos, pero a lo que voy es que a pesar de que en el gobierno del presidente de la Madrid se vivió una crisis económica sin precedentes, porque teníamos 12 años de una economía muy vulnerada, el gobierno del Estado recibió apoyos importantísimos de la Federación. ¿Por qué? Porque había una buena relación entre el presidente y el gobernador. Eso es fundamental para un Estado. Un gobernador no se puede pelear con el presidente de la República porque, para empezar, no son del mismo peso. Un gobernador tiene que mantener, eso sí,
una gran dignidad en la defensa de los intereses del Estado, todos estamos de acuerdo, y un presidente de la República, evidentemente que tampoco se puede pelear con un gobernador, pues si no es su igual, somos diferentes, como lo ha dicho el propio presidente, pero en las jerarquías. Y por supuesto que el presidente es el que debe tener una coordinación con los gobernadores y ejercer fundamentalmente la política en la relación con ellos. Sí, indudablemente. Yo pienso, Mariana, también de alguna manera reflexionando sobre los aspectos que a ti te han tocado vivir en el Congreso, que la madurez, la relación respetuosa, en donde la individualidad debe de hacerse a un lado para poner la voluntad colectiva en cualquiera de las acciones que se van realizando, y como lo señala José Socorro, sí es vital en una nación donde constitucionalmente tenemos un presidencialismo fuerte, porque es el vínculo último de los intereses de todos los mexicanos, y donde los gobernadores igualmente tienen el alto mando, porque es el único de los tres poderes que está personalizado. Los otros son cuerpos colegiados, el poder legislativo, el poder judicial. En ambos niveles son niveles que de alguna manera son varias voces las que se escuchan. Para nosotros es fundamental en ese sentido que quien nos gobierne pues asuma el papel de la voluntad de todos con un trabajo y con una vocación donde sea el interés de Jalisco el que esté por delante y el que camine con los propósitos y con los fines que tiene la entidad. Sin embargo, en el caso del Congreso del Estado, que le toca, porque aquí estamos planteando los dos niveles de gobierno, se nos queda un tercer nivel, que es todos los poderes que se incorporan en los municipios, y que es el Congreso donde se armoniza esta situación para que puedan llegar a tener la posibilidad de resolver muchos de sus problemas. Sí, Mariana, nos harías un gran favor si nos das tu visión de cuál ha sido la relación poder ejecutivo con el poder legislativo en el caso de Jalisco. Yo creo que es muy parecido el tema nacional con el tema estatal. En la falta de autonomía de los poderes es muy complicado, ya lo dijiste, el poder ejecutivo pues sí está la voluntad de una sola persona, y los demás, pues el judicial se encarga de impartir justicia y hay una pluralidad de expresiones. Bueno, el Congreso, la gente cree que los congresos son también nada más de reformar leyes, hacer leyes, quitar leyes, pero para mí el Congreso tiene otras dos funciones tal vez hasta más importantes que esas, porque leyes ya tenemos para todo, ojalá se cumplieran medianamente, pero leyes ya hay para todo. El tema del presupuesto de los estados, que de ahí se desprenden los presupuestos de los municipios, pero para mí la más importante en estos momentos en los países democráticos del papel que hace el Congreso son de contrapesos. Y es muy sano que haya contrapesos. Así gobernara mi partido en la presidencia de la República, necesitamos los contrapesos de los congresos que cuestionen, que señalen, no que se pongan a todo, pero que sí creo que para que haya un buen gobierno, la oposición te puede ayudar a hacer mucho mejores gobiernos. Hay que decirlo claramente, la oposición no somos los enemigos de los que gobiernan. La oposición podemos ayudar a que los gobiernos les vaya muchísimo mejor, porque señalamos, damos ideas, decimos por aquí no, te falta transparencia, falta seguridad, falta esto en el Estado. La oposición no nació para aplaudir. Ya tienen los propios de su partido para aplaudir. Para nosotros ha sido muy complicado, que es justamente una iniciativa que presentamos la semana pasada en una reforma electoral. El tema de los plurinominales. Jalisco, el PRI llegó con el 22% de los votos a un congreso local, y para eso son los plurinominales, para los equilibrios en las cámaras y para que un solo grupo no tuviera todos los votos, el partido que ganara en el estado o en el país. ¿Y qué sucede? Que nosotros en la Cámara nos quedamos con una representación del 8%. 2 diputados se perdieron en los tribunales, otro se cambió de partido, y hay que decirlo claramente, por cada diputado que se cambia de un partido, se pierde esa representación, porque es como si se llevara 200,000 votos del partido. Y para nosotros ha sido muy complicado porque hay una mayoría avasallante, hay una mayoría que no dialoga, hay una mayoría que desacredita, hay una mayoría que ofende, y que nunca había visto un trato tan terrible para la oposición, porque se trata de dialogar. Todos queremos que le vaya bien a Jalisco, hay que ser muy claros. Hay momentos de la competencia electoral y hay momentos donde no hay competencia electoral, y los que estamos somos los que podemos hacer los cambios. Entonces, que entiendan tanto el presidente como el gobernador que
ya compitieron, ya ganaron, ya están ahí, y son momentos ya de construir con la sociedad y con los que estemos en los diversos espacios. Y el tema de la autonomía ha sido muy complicado y muchas presiones también hacia el Poder Judicial de o te sometes a lo que yo digo, aceptas las leyes que yo quiero hacer, porque muchas leyes se mandan desde el propio Ejecutivo, no se hacen en el Legislativo. Y es el tema de, no nos trates al Poder Legislativo como una ventanilla de trámites. Les voy a poner un ejemplo, una deuda de Jalisco la discutieron en 4 días. Una deuda de más de 6,000 millones, no nos dieron más de 4 días para el análisis. Cuando pides la comparecencia del secretario de Hacienda para que nos explique por qué el presupuesto de Jalisco 2020 ya lo cambiaron a discrecionalidad. ¿Se acuerdan ese debate que se dio de las comisiones permanentes en el Congreso de la Unión para que AMLO no tuviera su atribución que le da la ley en temas de emergencias de cambiar el presupuesto 2020 por el tema de la pandemia? Y dijeron, no, los diputados y los senadores, y hasta te decían quiénes estaban en sus manos, que siempre pasaba por el Congreso los cambios del presupuesto 2020. Pues en Jalisco desde marzo ya están utilizando esa facultad discrecional. Para una deuda pasaron 4 días y cuando queremos citar a un secretario de Hacienda nos dan la cita hasta 11 días después. Entonces, claro que el trato que se le ha dado al Poder Legislativo ha sido muy lamentable por parte de este gobierno y por parte también de la mayoría avasalladora que tienen sus propios diputados, a los que se han llevado convencidos de otros partidos, otros no tan convencidos, pero ya tiene una mayoría de más de 20 votos y aparte que los partidos chiquitos no han hecho nada en este estado. Pareciera que son un apéndice del propio gobierno, nadie cuestiona nada del partido PRD, del Verde, del PT, pareciera que nada más son apéndices de los que gobiernan, entonces no existe un contrapeso en Jalisco. Nosotros somos una fracción de 3 diputados que nos ha costado mucho trabajo, siendo cuarta fuerza, podernos convertir en una oposición del Estado. Sin embargo, creo que aquí Mariana toca el asunto medular. Este es realmente el aspecto de una sociedad democrática donde en el único lugar donde se puede discutir, donde se puede modificar, donde se pueden establecer estrategias a futuro y donde se requiere que la personalidad tanto en esta individualidad tan fuerte que da el Poder Ejecutivo, se requiere responsabilidad, se requiere seriedad para poder en un dado momento establecer una estrategia hacia el futuro. Pero ahí vamos, estamos en el 20, pero el año que entra tendremos renovación de la Cámara de Diputados a nivel local y de la Cámara de Diputados a nivel federal, y es aquí donde yo creo que tendríamos que establecer una verdadera confrontación de puntos de vista, porque el reto que viene es el reto del 21 y lo ha señalado Mariana perfectamente. Ahí ya hay resultados de comportamientos específicos, tanto a nivel estatal como a nivel federal, porque la propia falta de seguridad jurídica que estamos viviendo en el país es consecuencia de esta falta de respeto y de esta falta de voluntad de futuro del Ejecutivo, y necesitamos un poder legislativo que tenga las voces de todo mundo y se puedan tomar las decisiones consensadamente y no en la voluntad de una persona.